Bueno, muy buenos días a todos. Continuamos con el programa de seminarios de este curso 16-17. Hoy con la visita de un muy querido amigo de esta casa, Sebastián Agüero San Juan. Que es una persona de intereses y formación de espectro amplio, incluso probablemente un tanto sorprendentes. Es diplomado en planificación y gestión tributaria, por ejemplo. No sé cuántos de los filósofos del derecho de nuestra comunidad pueden presumir de estas cosas. También en mediación intercultural, también en docencia universitaria, en bioquímica no, pero por lo que importa sobre todo en la conferencia de hoy es maestro, tiene máster y doctorado por la Universidad Pompeu Fabra, es profesor de teoría del derecho en la Universidad Austral de Chile, que en mi opinión cada vez más está siendo un foco de atracción tremendamente interesante, no solo porque Valdivia y su área geográfica es muy interesante también, sino porque están creando en la Universidad Austral un grupo de trabajo y de investigadores que poco a poco va creciendo, que tienen muy buen background, muy buen ánimo y muchas ganas de hacer cosas, atrayendo proyectos, atrayendo seminarios, atrayendo investigadores, con lo cual yo auguro que de Valdivia y del Austral se va a hablar mucho en el futuro, liderada por jóvenes investigadores como el propio Sebastián. Uno de los, yo diría, de los jóvenes investigadores que probablemente pues van a ir marcando la agenda de la teoría del derecho en las próximas décadas, digamos. Así que muy contento de nuevo de que nos acompañes, muy contento de que estés aquí con nosotros. Así que sin más, yo diría, es tu tiempo, como siempre, por unos 40-45 minutos para tu presentación y no te quito más tiempo. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por nuevamente cobijarme entre ustedes para discutir mis ideas. De verdad para mí es entre un honor y un placer estar acá nuevamente, traerles esta propuesta que quiero discutir, ya que siempre que he venido para acá sus comentarios me han sido de muchísima ayuda. Así que muchas gracias por la oportunidad de discutir nuevamente. El trabajo que quiero presentar hoy se llama Ontología de Identificación de Normas. Como subtítulo, que serían más o menos las tres partes del trabajo: evaluación, conciliación y propuestas. En la introducción intento explicitar en pocas palabras cuál es el problema, qué es lo que pretendo solucionar con este trabajo. Y lo que sugiero es que existe cierta disociación, si se quiere decir, entre la teoría del derecho y la manera en la cual la teoría del derecho explica los ordenamientos jurídicos actuales o los derechos positivos actuales y cómo efectivamente son estos ordenamientos jurídicos actuales. ¿Por qué digo esto? Porque al menos si podríamos caracterizar los ordenamientos jurídicos actuales con tres elementos, un elemento estructural diría que es la jerarquía, el criterio de la jerarquía se ha atenuado y generalmente los ordenamientos se distribuyen a través de la competencia. Existe una multiplicidad de órganos de creación y aplicación normativa, tanto en el plano vertical como horizontal. Desde un punto de vista sustantivo, si se quiere, existen dos características que ya se han venido señalando desde los años 70 y 80, que es, por un lado, el fenómeno de la hipertrofia legislativa y, por otro lado, el hecho de la contaminación legislativa. Hipertrofia legislativa es que constantemente surge una gran cantidad de documentos normativos y por otro lado existe una gran cantidad de documentos normativos que quizás nunca son aplicados o no sabemos muy bien cómo eliminar del sistema. Eso sería contaminación legislativa. Y esto se puede ver empeorado o dificultado en mayor medida si pensamos que hay ciertas maneras de realizar la técnica legislativa que son insuficientes, entre las cuales se destaca
Por ejemplo, la utilización de la deslegalización para descongestionar la labor parlamentaria, el recurrir frecuentemente a los reenvíos legislativos, la inserción de cláusulas derogatorias generales, la generalización de la delegación legislativa y el aumento de las leyes medidas para enfrentar situaciones puntuales. Entonces, frente a este escenario, tal cual como generalmente los dogmáticos describen el ordenamiento jurídico, creo yo que la teoría del derecho y sus explicaciones son insuficientes. ¿Por qué? Porque si tomamos como propósito de la teoría del derecho algo que han señalado autores como José Juan Moreso, Han Kielsen, Eugenio Buligin, Scarpelli y Guastini, señalan que la teoría del derecho, ¿qué pretendería? Su pretensión es entregar un entramado conceptual para que la dogmática o la práctica jurídica pueda solucionar sus problemas. Esta sería como la finalidad otorgada a la teoría del derecho por estos autores. Y aquí yo veo el punto de la disociación, centrado principalmente en la noción o nuestro concepto de norma. Y lo que pretendo formular es, veamos cuáles son las concepciones de norma que se ha presentado la teoría del derecho y veamos cómo luego da cuenta de efectivamente si nos sirve para la finalidad propuesta, dado cual como son nuestros ordenamientos jurídicos. Y aquí estaría gran parte del trabajo. En una parte, presentar las principales propuestas en materia de ontología de las normas, concepción de las normas. Aquí presento 5 modelos de concepción de norma. Luego viene un problema del ordenamiento jurídico concreto, y dado como son nuestros ordenamientos jurídicos actualmente, y luego vendría mi propuesta de conciliar las distintas propuestas, y luego vendría mi propuesta personal respecto de cómo creo que podríamos ayudar más a satisfacer la finalidad previamente establecida. Esto es, entregar un entramado conceptual o herramientas que permitan efectivamente a la práctica jurídica resolver sus problemas. Antes de presentar las propuestas en materia ontológica, necesito hacer algunas delimitaciones del trabajo. Si bien el concepto, como señaló von Brick hace algún tiempo, si bien el concepto de norma tiene distintos sentidos, yo solamente me voy a quedar en uno de ellos, norma como prescripción. Y norma como prescripción emanada de una autoridad estatal. A esta es la reconstrucción que me voy a dirigir. Por otro lado, es adecuado explicitar el hecho de que la mayoría de las explicaciones en relación con la ontología de las normas se vincula con cierto paralelo en las explicaciones que se realiza en torno con las normas vinculadas con un fenómeno comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Citando a Daniel Mendonca, quiere decir que habría un emisor, que sería la autoridad normativa, un código, que sería el lenguaje natural, un receptor, que serían los destinatarios de las normas, un mensaje, que sería la norma, y un canal de transmisión, que esto puede ser de manera oral o escrita, pero dado como son nuestros ordenamientos jurídicos, principalmente escrita o únicamente escrita. Entonces, si la pregunta es sobre la ontología de las normas, siguiendo a von Brick podríamos presentarla de la siguiente manera. ¿Qué significa decir que existe una norma a tales y cuales efectos? Esa sería la pregunta que pretende responder la ontología de las normas. Pero para efectos didácticos y para una presentación más ordenada de cada una de estas propuestas, yo la desgloso en 3 preguntas distintas. La primera pregunta sería ¿cuáles serían las condiciones de existencia de las normas? La segunda es ¿cuál es el concepto de existencia de norma? Y la tercera es ¿cuál es el estatus ontológico de las normas? Estas serían 3 preguntas que permitirían presentar de manera más didáctica o escolástica, si prefiere, el problema de la ontología de las normas o las propuestas que pretenden resolverlo. Comienzo con la propuesta de von Brick, que le denominé manifestación de voluntad. Aquí hay ciertas distinciones clásicas, las cuales iré rápidamente. Primero, la distinción entre norma y formulación de norma. Formulación de norma, los símbolos y palabras empleados para enunciar las primeras. Luego, la distinción. Aquí von Brick hace un punto que me interesa destacar porque luego Alchurrón y Buligin no lo seguirían. Es decir, que para von Brick él tiene dudas respecto de este paralelismo que se hace entre la oración y la proposición, entre la formulación normativa y la norma. Von Brick no está seguro de que se pueda hacer el paralelo y no lo hace. Dice que hay que ser cauto en este punto. Luego, como veremos de enseguida con la segunda concepción, aceptan el paralelo que entre oración y proposición versus formulación normativa y norma. ¿Por qué señala esto von Brick? Porque dice, en el doble sentido de la dimensión semántica, el sentido de una oración descriptiva es la proposición expresada por ella, y su referencia es el hecho que hace verdadera la proposición expresada por la oración. Así, señala von Brick, una prescripción no es la referencia ni el sentido de su respectiva formulación normativa. Lo señala tan tajante como en esos términos.
Luego, otra cosa que me permite vincular con la limitación que realicé de la explicación arriba, que von Wrigg señala que la vinculación entre la formulación y la norma, en el caso de la prescripción, que es el tipo de norma que estoy estudiando, es muchísimo más estrecha que, por ejemplo, que en otros casos de norma. Por ejemplo, como la norma entendida como costumbre, que es una de las que distingue en la primera parte del capítulo. Con lo cual, esta formulación tan estrecha o esta vinculación tan estrecha entre la formulación y la norma, ¿en qué se expresa? En que para von Wrigg parece esencial que sea necesario algún tipo de promulgación para que exista algo así como una prescripción. Pero esto no se daría, por ejemplo, bueno, de manera clara en el caso de una costumbre. O en el caso de las reglas del juego, también tiene dudas respecto de ello, en el caso de las reglas del juego. Sería como la vinculación entre una y otra, entre, si quieren, en otros términos, entre un texto y un significado, en unos es más estrecho y en otros tipos de normas no sería tan estrecho. Respecto de las condiciones de existencia, von Wrigg hace esta distinción ya tradicional, que yo la traduzco de manera distinta entre formulación de norma y aserción normativa. Aserción normativa porque creo que de esta manera se captura mejor el hecho de que realizamos afirmaciones acerca de la existencia de las normas y estas afirmaciones pueden ser constatadas de verdadero y falso. ¿Por qué no proposición normativa, que generalmente la que se ocupa? Porque creo que resulta demasiado confuso, porque habría al menos ya 3 sentidos de proposición normativa, que luego lo podríamos detallar. Con lo cual me queda una distinción entre formulación normativa y aserción normativa, con lo cual los hechos que determinan la existencia de las normas son los hechos que luego determinarán la verdad o falsedad de las aserciones normativas. Respecto a las condiciones de existencia, para von Wrigg existe una relación conceptual entre el contenido de una prescripción y la capacidad del destinatario de esta para poder hacerlo prescrito. Si el destinatario, en el fondo, no puede realizar la actividad prescrita, no habría una prescripción para von Wrigg. Pone un ejemplo en el sentido de no recuerdo exactamente, pero si un general le obliga a un subalterno o le dice, debes atravesar el río, y el subalterno no sabe nadar, no tiene la capacidad de nadar, ahí no habría una prescripción, dice von Wrigg. ¿Por qué sustenta eso? Porque para él la noción de prescripción o de que existe una prescripción está directamente vinculada con la idea de poder desobedecer esta prescripción. Y en ese sentido, aquel subalterno nunca habría estado en la posibilidad de poder desobedecer una orden a la cual nunca fue capaz de realizarla. Y ese sería el otro elemento para que se dé una norma, junto con la formulación, que sería el primero, junto con la capacidad del destinatario, habría que añadir la capacidad del destinatario. Pero señala esta idea, que ya es bastante conocida, es que se tiene que adicionalmente establecer una vinculación bajo la norma o vinculación normativa. ¿Cuándo se da esta vinculación normativa? Cuando el contenido de la norma se da a conocer a sus destinatarios y se establece además una sanción eficaz para el caso de desobediencia. Ambos serían los elementos que estarían involucrados. Así llegamos ya rápidamente a la definición de norma o el concepto de existencia, o los elementos, si se quiere, del concepto de existencia, que serían: dan a conocer el contenido de la norma a sus destinatarios a través del uso del lenguaje. El destinatario tiene la habilidad de hacer lo que se exige para poder obedecer y desobedecer. Se establece una sanción eficaz para los casos de desobediencia. Así, se establece una vinculación normativa entre la autoridad y el destinatario de la norma, la cual genera la existencia de una norma, de manera que, cuando se disuelve dicha vinculación, la prescripción deja de existir. Durante su existencia, la norma está en vigor, es decir, la existencia de la norma es el hecho de estar vigente. ¿Cuál sería el estatus normativo? El estatus normativo en von Wrigg es algo que a mí me sorprendió cuando lo releí, porque en su momento lo había leído, pero ahora al reconstruirlo, ver este trabajo me sorprendió. Sigue una teoría voluntarista, y eso lo dice expresamente en el texto, dice: no se compromete con una teoría voluntarista en el sentido de una concepción antropomórfica del Estado, pero sí se compromete con una teoría voluntarista en el sentido de sostener que las normas son manifestaciones de la voluntad de una autoridad normativa respecto de la conducta de algún sujeto y con la pretensión de que se realice lo prescrito. Serían en el fondo manifestaciones de voluntad las normas, ese sería como su estatus ontológico, y él lo dice expresamente en estos términos. Revisada la primera concepción, me voy con la segunda, que sería la más conocida como concepción hilética de las normas. Cuando el Churrón y Bulligin plantean en este trabajo de finales de los 70 sobre existencia de las normas, realizan una distinción. Dicen, una cosa es la norma comunicación, que necesita para su existencia que se establezca una relación entre la autoridad y el destinatario. Otra cosa es la norma prescripción, que necesita únicamente un acto de promulgar. Y otra es la norma sentido, que se presenta en el nivel semántico. Es decir, habría algo así como proposiciones cuyo contenido conceptual contiene lo normativo. Esto es
las normas serían entidades abstractas como del tipo de las proposiciones. Si generalmente las normas distinguimos un contenido descriptivo y un contenido prescriptivo, el contenido prescriptivo sería el contenido conceptual. Si esto es así, las normas serían algo así como proposiciones normativas, que es lo que en un momento, o recién señalé, von Wrigg no estaba seguro de atribuirles la categoría de proposición, pero aquí al Churro-Neuvillien claramente le atribuyen eso sería un tipo de proposición normativa. Y aquí está la distinción que, por eso, a las de von Wrigg preferí llamarla también aserciones normativas, porque en la obra de Churro-Neuvillien, proposición normativa tendría dos sentidos. Un sentido, proposición normativa, como el contenido conceptual, proposiciones normativas, como un tipo de proposición, la normativa. Y otro es proposición normativa en el sentido de una afirmación acerca de la existencia de las normas. Generalmente creo que este segundo es el más consolidado, con lo cual en la obra de Churro-Neuvillien, cuando lo reconstruyo, tiendo a quedarme con este, salvo alguna excepción expresa. Respecto a las condiciones de existencia, como serían algún tipo de proposición, estas expresiones normativas tendrían un sentido normativo puramente conceptual, con independencia en el lenguaje en el cual son expresadas. Si son independientes del lenguaje en el cual son expresadas, las normas no comienzan ni dejan de existir y obviamente su existencia no puede ser afectada por algún hecho. Son entidades que son independientes del lenguaje en el cual son formuladas. ¿Cuál es el problema que se genera? Y al Churro-Neuvillien se dan cuenta en su oportunidad. ¿Cómo damos cuenta de un rasgo característico de los ordenamientos jurídicos que es la existencia temporal de las normas? Y para ello nos reconducen su noción de existencia norma a la noción de pertenencia de las normas. Esto es, ellos dicen que tenemos que entender existencia como pertenencia de las normas a un sistema. Y así tendríamos el efecto temporal de que cuando la autoridad realiza, la norma ingresa al sistema y cuando la autoridad la deroga, la norma sale del sistema. Y así nos evitamos el hecho de aceptar que una vez que dijimos que eran entidades abstractas distintas del lenguaje, ya no tiene sentido hablar de su existencia o inexistencia. Y esto es principalmente uno de los puntos que más destaca Caracciolo en su artículo ya clásico del 97 sobre la existencia de las normas. Que en el fondo podríamos llegar a decir que dos cosas. Que no tiene sentido hablar, si aceptamos que las normas son entidades conceptuales, no tiene sentido hablar de su inexistencia, pues solo procede respecto de entidades empíricas. Y segundo, la noción de pertenencia necesariamente descansa en la noción de existencia, pues la existencia de una norma es una condición necesaria de su pertenencia a un sistema. Por lo cual, la existencia de las normas como pertenencia solo constituye un uso metafórico para elaborar sistemas normativos, ciertos hechos o actos empleados para constituir conjuntos de entidades. Paso a la tercera propuesta, más conocida como uso prescriptivo o concepción expresiva de las normas. Si bien recuerdan, la primera distinción que realizó el Churro-Neuvillien era norma comunicación, norma prescripción y norma sentido. Gran parte del debate entre expresivos y liéticos está en aceptar o negar la existencia de las normas sentido. La concepción ilética se funda en la existencia de normas sentido, norma tipo de proposiciones, y la concepción expresiva niega la existencia de este tercer sentido. ¿Por qué lo niega? Porque considera que las oraciones pueden ser usadas de distintas maneras, con lo cual solo habría algo normativo cuando estas oraciones son usadas prescriptivamente. Entonces, recordando esta idea de que las normas tienen un componente descriptivo de descripciones de hechos o estados de cosas o acciones, y por otro lado el componente normativo, aquí el componente normativo sería el uso prescriptivo de ciertas oraciones, no los contenidos conceptuales que eran los anteriores. Si son los usos prescriptivos, tengo una proposición o tengo una oración, la formulo y aquello que integraría el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, es la proposición ordenada. ¿Por qué esto? Porque el problema es distinto al anterior. Si el anterior, las entidades, no tenía sentido predicar de ellas existencia o inexistencia, cuando decimos que lo normativo está en el uso prescriptivo del lenguaje, lo que señala Caracciolo también en este conocido artículo, dice, como el uso es un momento, es instantáneo, tampoco captura esta idea fundamental de la reconstrucción de los ordenamientos jurídicos, idea vinculada con la existencia temporal de las normas. La existencia temporal, como no puede ser instantánea, ¿qué dice? Nos vuelven a decir al Churro-Neuvillien, aquí hay que entender existencia en el sentido de pertenencia, pero ya no la pertenencia de la proposición, de la norma, mejor dicho, sino la pertenencia de cierta proposición o cierta oración
o cierta proposición expresada por una oración usada prescriptivamente. O sea, lo que compone el ordenamiento jurídico, los expresivos serían normas, y aquí son contenidos proposicionales usados prescriptivamente, o proposiciones si se quiere, en el sentido de oraciones o aserciones. Voy rápido, luego si quieren los detallamos un poco más. Voy con la propuesta de los enunciados normativos. Hemos visto la concepción más vinculada con la manifestación de voluntad en von Brick, la de las entidades en Alchurrón y Bulín, versión iliética, versión expresiva, usos prescriptivos. Y ahora voy con la propuesta de enunciados normativos, que reconstruyo con base en los escritos de Ricardo Guastini. Un acto normativo, el producto de un acto normativo serían enunciados para Ricardo Guastini. Y cuando estos enunciados integran cuerpos normativos, estos serían disposiciones. Entonces, el Ricardo Guastini tiene distintos elementos y voy a intentar ir reconstruyendo cada uno de ellos. Porque a un documento, ¿qué le daría el carácter normativo, según Ricardo? El hecho de estar compuesto por enunciados normativos. Esto es, enunciados que derivan de un acto normativo de creación. Pero esto sería en el plano de las fuentes. Ahí tendríamos un documento normativo. Pero la base, él dice, porque él también distingue entre normas, diríamos, que se pueden reconducir directamente a una disposición o un enunciado, y normas que no se pueden reconducir directamente a un enunciado, que en el fondo también él le llama normas apócrifas. Pero dice, en cualquier caso, toda la concepción que tú tengas de las normas, todo lo que nos diga sobre las normas, descansa sobre el lenguaje. Pero no respecto del lenguaje en cualquier sentido, sino que descansa respecto de los enunciados. Enunciados, entendido como expresiones lingüísticas de forma gramaticalmente completa, cuyos significados son las normas. Pero como ustedes ya saben, para Ricardo Guastini, algo fundamental es el hecho de que estos enunciados dictados por el legislador pueden tener distintas interpretaciones o múltiples interpretaciones. Con lo cual, otro elemento relevante al momento de establecer las condiciones de existencia de las normas es el acto, si bien por un lado está el acto de emanación de la disposición, por otro lado está el acto por el cual el intérprete selecciona uno de los significados dentro de un rango, porque él reconoce que hay un rango de significados posibles en atención a los usos de la comunidad, y en la selección de este significado es otro de los elementos clave para poder luego decir que habría algo así como una norma. Esto realizado a través de un tercer tipo de enunciado que es más conocido como el enunciado interpretativo. Es aquel que vincula, si quieren, la disposición con la norma. Para Ricardo, distingue una existencia empírica que bastaría la mera formulación porque el carácter prescriptivo está en el uso del lenguaje en Ricardo Guastini igualmente. Entonces, tendríamos la existencia empírica y la existencia normativa. La existencia normativa, la existencia jurídica se da cuando aquel acto por el cual se emana una fuente cumple con algunas de las metanormas vinculadas con la producción. Entonces, tendríamos, por así decirlo, tres elementos o tres condiciones para decir que existe una norma. Una, en el nivel del legislador, una norma existe en un ordenamiento cuando la fuente que la contiene es efectivamente emanada y cumple al menos alguna de las metanormas que regulan la producción normativa. Dos, el acto del intérprete. Una norma existe en un ordenamiento cuando es el producto de un acto lingüístico de adscripción de significado a una disposición. Y tres, una norma existe en un ordenamiento cuando integra el derecho vigente, es decir, aquel conjunto formado por las normas generales efectivamente aplicables por los tribunales y la administración en el sentido de ser utilizadas para motivar sus decisiones, tanto respecto del pasado como del futuro. Entonces tendríamos tres condiciones para que se dé una norma. La tercera condición no solamente es importante porque nos refuerza la idea del enunciado, ya que para Ricardo Guastini tanto la disposición, si se quiere, el enunciado interpretativo como la norma, son entidades ontológicamente homogéneas, que sería ontológicamente homogéneo en el sentido de todos son enunciados entendido como esta expresión del lenguaje con forma gramaticalmente completa. Si esto es así, pareciera que necesariamente, si se quiere en otros términos, es un texto más un significado. Y gran parte del derecho vigente o el énfasis del derecho vigente es aquello que a Ricardo le permite decir de qué manera vinculamos ciertos textos con ciertos significados una vez aceptamos previamente lo que él sostuvo de que los textos pueden tener múltiples significados.
Finalmente, me voy con la concepción de las normas de Hernández Marín, que sería otra opción a seguir, una opción más de inscripción o textual o fáctica, si se quiere. Hernández Marín, los primeros, esto se encuentra principalmente en dos libros, uno de la teoría de las normas del 2002 y otro en un compilado que hizo Marcel Pons de sus principales obras. Ahí estaría gran parte de estas nociones. Y lo que él realiza en sus primeras páginas presenta su entramado conceptual, cuáles van a ser los conceptos que va a utilizar, y luego en el libro comienza a decir de todo el entramado conceptual previamente presentado con cuál él se queda. Yo lo intento presentar de manera parecida y realizo algunas distinciones que luego ayudarán a determinar cuál sería concretamente su concepción de las normas. Para él existen dos tipos de entidades factuales y entidades ideales, o podríamos decir particulares abstractos o particulares concretos, si se quieren en términos más metafísicos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La existencia espaciotemporal sometida a relaciones de causa-efecto que sean conocibles a través de nuestros sentidos. Estas serían las factuales. Además de distinguir entre lo abstracto y lo concreto, si se quiere, establece una categoría que le llama entidad proposicional. Y esta entidad proposicional puede tener 4 maneras de manifestarse. Primero como proposición, luego como cuasi proposición, luego como un enunciado tipo y luego como un enunciado de inscripción. Presentaré el primero y el último porque son los que luego ayudan en mayor medida a entender su posición. Respecto a las proposiciones, son entidades semánticas, son los sentidos de las expresiones entendidas como entidades ideales. Pero además hay que señalar, si son los contenidos de estas expresiones, podríamos decir que por un lado están los enunciados, que están compuestos por términos y entidades lingüísticas, y por otro están las proposiciones, que están compuestas por entidades semánticas. Una entidad semántica, por ejemplo, un concepto. ¿Qué diferencia una proposición de una cuasi-proposición? Que para Hernández Marín, la cuasi-proposición, su existencia de la cuasi-proposición, no depende de hechos del mundo, es una independencia independiente de los hechos del mundo. Simplemente son expresadas quizás por el lenguaje, pero su existencia no depende de que sean expresadas por el lenguaje, a diferencia de las proposiciones. Luego, un enunciado de inscripción. Serían entidades lingüísticas factuales en el sentido de que cualquier símbolo del lenguaje, considerado de manera aislada o de una cadena de símbolos con o sin un sentido completo, constituyen una entidad lingüística. Cuando esa entidad lingüística es inscrita o es enunciada, se establece una inscripción. ¿Qué son las entidades jurídicas? Para Hernández Marín, el ejemplo paradigmático son las leyes. ¿Y qué serían las leyes? Son entidades proposicionales, esto es, entidades que pueden tener estos 4 tipos de manifestaciones. Ya para ir más de lleno a su concepción, una manera que me parece clara de presentarla es representando o presentando de manera esquemática sus 4 postulados respecto de cómo se tiene que entender el derecho. El primer postulado, lo que nos dice en pocos términos, es que el derecho debe ser entendido únicamente como derecho positivo, con lo cual nega la existencia de cualquier derecho natural. Las razones que da para por qué negar la existencia del derecho natural, que nos sirven, las razones que da que nos sirven para entender su ontología, al menos podríamos decir que son 3. Esta idea, que el bastante emperista o factualista, que señala que la existencia de cosas inobservables, que señalamos en un comienzo que entre las fácticas y las abstractas, solamente la tenemos que aceptar cuando las hipótesis que las formulan tienen consecuencias empíricamente contrastables. Solamente aceptamos algo abstracto en la medida en la cual la hipótesis que formula la existencia de esta entidad abstracta tiene alguna consecuencia en el mundo empírico, porque ahí podemos evaluar la verdad o falsedad de la existencia de esta entidad. Luego dice algo parecido a lo que señalaba la filosofía del lenguaje hace algunos años atrás, que el uso de un término generales, por ejemplo como justo, no justifica o obliga a aceptar la existencia de la correspondiente entidad detrás de lo justo, algo así como la justicia. Y por último, nos pone el ejemplo de que si bien en algunas ocasiones, y cita algunas normas de derecho español, en algunas ocasiones el propio derecho positivo hace la alusión al derecho natural, esta alusión del derecho positivo al derecho natural no hay que aceptarla como una asunción de existencia, de que hay algo así como el derecho natural, ya que el derecho positivo no tendría la categoría para decir si hay o no hay derecho natural, o este tipo de entidades. Luego, la segunda tesis, porque son 4, él asimila que toda ley es derecho positivo y todo el derecho positivo es ley. Esa sería su formulación. Por un lado, niega la existencia de la costumbre y los principios generales del derecho,
por razones similares a las que dio para negar la existencia de los derechos naturales. Y luego dice que todas las entidades proposicionales que forman parte de cuerpos jurídicos son entidades jurídicas positivas, que es lo que habíamos señalado previamente. La tercera posición o la tercera tesis es que la ley se identifica con el texto de la ley. Entonces, primero todo derecho positivo, después todo derecho positivo es ley y luego toda ley se identifica con su texto. Así vamos como acotando el rango de las entidades jurídicas o lo que él aceptaría como entidad jurídica. Con lo cual excluye de la identificación el espíritu de la ley, la finalidad de la legislación, la voluntad del legislador, la función de la ley y cualquier otra cosa que él denominaría una cuasi-identidad. Finalmente, y ya siguiendo el hecho de ir acotando, dice, el texto de la ley es un hecho lingüístico. Y ahí ya termina de acotar el punto. ¿Por qué sería un hecho lingüístico? Y da 3 razones. La primera, para conocer los textos legales es necesario recurrir a la observación empírica, pues no basta un análisis racional propio del conocimiento de entidades ideales. Segundo, solo las entidades factuales pueden cambiar con el transcurso del tiempo, algo que se dice generalmente de los derechos positivos que cambian a través del tiempo. Y luego, solo las entidades factuales, el hecho de que aceptemos que las entidades jurídicas son hechos, explicaría mejor las relaciones de causa-efecto, en qué medida al crear la ley hay ciertas influencias causales y en qué medida una vez que está la ley, esta ley influencia causalmente en el mundo. Entonces, si resumimos todo en pocas palabras, los cuerpos jurídicos publicados por la autoridad están compuestos por leyes. Las leyes son entidades jurídicas y toda entidad jurídica es una ley. Las leyes son entidades proposicionales que forman parte de cuerpos jurídicos. Estas entidades proposicionales se identifican con las entidades proposicionales que integran el texto de los cuerpos jurídicos, por lo cual las leyes o disposiciones son entidades proposicionales factuales, hechos. Pero no cualquier hecho, y aquí da el punto adicional de las inscripciones. Al ser enunciadas las expresiones bien formadas y con sentido completo, y al ser inscritas, estas se plasman, dado como es nuestro ordenamiento jurídico, en textos, como señalamos hace un comienzo. Con lo cual, para Hernández Marín, estos hechos hay que vincularlos con estas inscripciones de ciertos enunciados en ciertos textos, que serían los textos de la ley, si se quiere. Y ahí tendríamos cuál es su ontología. Las entidades jurídicas son enunciados inscripción jurídicos y como tales pueden tener tanto un carácter general como particular, así como también abarcar tanto a mandatos como a definiciones. Él sostiene que su concepción permite tanto atribuir prescripciones como definiciones o principios, lo que se quiera, ya que está sustentada en esta idea de hecho o de enunciado de inscripción. Presentada la primera parte del trabajo, las 5 concepciones que he capturado respecto a la ontología de las normas, recuerdo un poco la finalidad del trabajo, que era la disociación entre, por un lado, la manera en la cual son nuestros ordenamientos jurídicos actuales y por otro lado, en qué medida la noción de norma nos sirve para responder una finalidad que se propuso la teoría del derecho, que es entregar herramientas conceptuales a la práctica jurídica para resolver problemas de dicha práctica. Lo que digo es lo siguiente, cuando pensamos en la práctica jurídica no hay que pensar en abstracto, ya que hay problemas concretos que podemos encontrar en ella. Y si estoy hablando de ordenamientos jurídicos como los que describí en la introducción, a mí me parece un caso claro, si queremos denominarlo así, de ordenamiento jurídico contemporáneo, el ordenamiento jurídico español. Un ordenamiento donde hay distintos órganos de creación y aplicación normativa, tanto en el plano vertical o horizontal, una clara distribución de competencias y adicionalmente, después que España ingresa a la Comunidad Europea y hoy día Unión Europea, esto han aumentado los órganos de creación y aplicación normativa y se ha aumentado aún mayor más la característica de la distribución de competencias. Por lo cual digo, si nos centramos en el derecho español, ¿cuál sería uno de los problemas a tratar por el derecho español? Ya que la finalidad de la teoría del derecho es entregar herramientas a ello. Y me centro en, quizás por su capacidad explicativa, dado que en el contexto de la Comunidad Europea y la relevancia del derecho comunitario, si se quiere, me centro en un problema en concreto, que es el problema de la eliminación del derecho interno contrario al derecho de la Unión Europea. Si bien la regla general, o el principio pro communitate, señala que en el caso de conflicto se declarará inaplicable la norma interior contraria al derecho de la Comunidad Europea, en línea con este principio de pro communitate, hay 2 sentencias del Tribunal Supremo en el cual señalan, por un lado,
que el derecho comunitario no solo produce la inaplicabilidad, sino que por otro lado produce la derogación de las normas internas, y por otro lado hay otra sentencia del Tribunal Supremo que señala que en el caso de los reglamentos, es más, los reglamentos posteriores contrarios a las normas de la Comunidad Europea serán declarados nulos. Ahora bien, y el punto, y aquí viene el punto preciso que quiero tratar es, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los años 80, esta manera de resolver la tensión es insuficiente, por consideraciones principalmente de seguridad jurídica, dice, ya que no se deberían mantener en el tiempo ciertas inconsistencias entre el derecho interno y el derecho de la Unión Europea, con lo cual lo que les exige no es cualquier tipo de derogación, les dice ustedes tienen la obligación de derogar expresamente todas las normas internas contrarias al derecho de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Si esto es así, yo me centro en este problema, ¿por qué? Porque creo, parecido a lo que cree Ricardo Guastini, que gran parte o una parte importante de los problemas de la práctica jurídica hoy en día se vinculan con la identificación del derecho. Y aquí tomo un caso que expresa o manifiesta este problema, el problema de la identificación del derecho, cómo los operadores jurídicos efectivamente identifican el derecho. Y por eso también me interesa el concepto de norma o la noción de ontología de las normas que tengamos, porque en relación con qué concepto de ontología de las normas tengamos, podremos identificar algo como derecho o no como derecho. Y dado el caso concreto de tener que los Estados miembros de la Comunidad Europea, ya no solamente España, la exigencia o la obligación de derogar expresamente todas las normas contrarias al derecho comunitario. Ese sería un punto que me sirve para establecer la evaluación y para comenzar a construir la teoría. El otro punto que me sirve para construir mi teoría y evaluar las propuestas recién mencionadas no es solamente el hecho de cómo son nuestros ordenamientos jurídicos actuales, sino que quizás con una idea kantiana que toma Strawson respecto de cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Y aquí dado que los problemas son de identificación, tomo el trabajo de Strawson de los individuos, la primera parte de su libro, se podría tomar completo, pero simplemente reconstruyo la primera parte, en la cual nos dice que tenemos tres sentidos de identificación. Cuando se habla de identificación, se habla en tres sentidos. Una, identificación del hablante. Esto es cuando se realiza una referencia identificadora. Dos, el del oyente. Cuando a partir de la referencia identificadora del hablante, el oyente es capaz de identificar la cosa de la cual se habla. Y tres, el sentido de la reidentificación. Esto es que en distintas instancias podamos hablar de la misma cosa. Sin perjuicio, si bien hay tres sentidos, lo que señala Strawson dice que solo se produce identificación cuando el oyente logra identificar un particular con base en la referencia identificadora del hablante. Aquí particular, quizás para sacarle el peso metafísico que en ocasiones tiene, digo que tiene que ser entendido en un sentido amplio como aquello susceptible de ejemplificar un concepto. Y luego decimos que sería ejemplificar un concepto, tener cierta ocurrencia espacio-temporal, con lo cual los particulares pueden ser abstractos como concretos. Si vemos con el primer sentido de identificación, el sentido de identificación del hablante, podrían ser de dos maneras. Uno, una identificación dentro del relato del hablante, que el hablante nos cuenta un relato, y dentro de ese relato nosotros podemos identificar ese algo, pero fuera de ese relato no lo podemos identificar, con lo cual no cumpliría la exigencia de identificación, que recordemos que la exigencia de identificación es que el oyente puede identificar la cosa de la cual se habla a partir de la referencia identificadora del hablante. ¿Por qué no? Porque pongo un ejemplo que lo saco del Código Civil chileno. Si se piensa en la siguiente disposición. Las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley cuando entre las unas y las otras hubiera oposición. Si bien entre las unas y las otras es posible identificarlo dentro del mismo texto, fuera del texto no podemos identificar a qué se refería con las unas y las otras. Esta es una identificación que llama Strawson vinculada con el relato. Y tiene esta limitación de que no nos garantiza, si el hecho es que, si la pregunta es cómo garantizamos que el oyente entienda de qué se está hablando, identificaciones sustentadas en el relato no nos permiten realizar aquello. Luego, el otro tipo es que el oyente realice una identificación no demostrativa, esto es, realice una descripción o utilice un nombre. Pero para que esto tenga sentido, el nombre, el oyente al menos tiene que saber a quién aplicar dicho nombre, porque si no pierde sentido que yo hable de una persona que ustedes no conocen. Y en el caso de que sea no demostrativa, es decir, descriptiva, lo que señala Strawson es que las descripciones tienen problemas por el hecho al menos de que otras cosas en el mundo pueden cumplir con estas características de la descripción que acabamos de formular. Con lo cual, ¿en qué punto la descripción es suficiente o no? Y aquí pongo un ejemplo, ya que estaba hablando de Strawson. Si el legislador chileno dijera
quién sabe. Autorícese la erección en Santiago de un monumento a Strawson. El uso del nombre solo tiene sentido si se sabe de quién o qué persona se habla, y en caso contrario será necesario recurrir a una descripción. Aunque estas tampoco son garantías de identificación, porque piénsese, filósofo analítico, filósofo inglés, cuya obra aborda temáticas metafísicas. Al menos en el mundo, o dado como es la historia de la filosofía, hay dos personas que cuadran perfectamente con esta descripción. Strawson y su hijo, Galen, que igual trata temas metafísicos, igual es inglés, igual sigue la tradición analítica. Con lo cual, ¿hasta qué punto la descripción satisface la exigencia? Y esto va a depender, porque puede haber otra cosa en el mundo que pueda ser subsumible bajo la descripción que hayamos formulado. Entonces, nos queda otra opción, una identificación del oyente, quizás en el sentido de identificación demostrativa. Demostrar de qué se está hablando. Pero en esto, también dice Strawson que debemos ser cautos, porque lo único que nos garantiza una identificación demostrativa es, por así decirlo, recortar una escena temporoespacial del tiempo, del mundo. Si yo le digo a Diego, entrégame aquello, o el ejemplo que pongo aquí, si llega un parlamentario que le dice a su asesor, debemos derogar esto, ¿a qué se refiere con derogar esto? A lo único que estamos seguros, a poder recortar un pedazo o una escena del mundo y estar atento a ello. Pero no estamos seguros de que efectivamente estemos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuándo efectivamente logramos que se cumpla esta exigencia de identificación en el sentido de oyente? Y pareciera que, o lo que soñé el señor Strawson es que esto se cumple cuando el oyente conoce un hecho identificador en el sentido que es un hecho que solo es atribuible a aquel particular del cual se pretende hablar y de ningún otro más. Si esto es así, la pregunta sería, ¿en qué descansa que sea satisfactoria una identificación? Y pareciera que una identificación descansa en el hecho de tener un entramado espacio-temporal compartido, porque solamente en nuestro entramado, esto es muy kantiano, solamente en el entramado espacio-temporal compartido, cada cosa ocupa un lugar y una vez que ocupa su lugar, no ocupa otro lugar. Y si bien es verdad que no todas las cosas están en nuestro entramado espacio-temporal, resultaría inevitable que para identificar estas cosas que no lo están ahí, estas cosas, su identificación dependiera de estas que sí efectivamente están. Con lo cual, ¿sobre qué se construye este entramado espacio-temporal? Se construye de acuerdo, y aquí va el título del libro de Strawson, individuos. ¿Qué serían individuos? Cuerpos materiales y personas. Porque cumplen dos características, son públicamente observables y tienen cierta persistencia en el tiempo. Pero además, ¿por qué nos sirven aquellos? Porque a partir de las cosas que no cambian y perduran en el tiempo por tener un aspecto temporal y tres aspectos espaciales, podemos luego hacer el tercer sentido de identificación, que era reidentificar. Podemos reidentificar ciertas cosas en el mundo en la medida en la cual hay otras cosas que no cambian en el mundo. Y estas otras cosas son aquellas que tienen cierta persistencia espacio-temporal. Con lo cual, ¿cuáles son las tres conclusiones que sacaríamos de la reconstrucción de Strawson para el trabajo, para lo que nos interesa? Primero, la posibilidad de creer en la existencia de individuos espacio-temporales deriva de la relación entre nuestra estructura conceptual y nuestra ontología en activo. Segundo, la capacidad de pensar identificadoramente sobre algún particular, abstracto por ejemplo, es lógicamente dependiente de la capacidad para hablar identificadoramente de otros particulares como los particulares materiales. Tercero, la posibilidad de identificar algo parece ser una condición necesaria para la inclusión de este algo en nuestra ontología, pues en caso contrario ese algo no desempeñaría ningún papel. Entonces tenemos consecuencias ontológicas conceptuales, tenemos consecuencias de cierta dependencia ontológica, o si se quiere de identificación, y tenemos un tercer punto que sería, y lo que pretende capturar Strawson, es nuestro concepto de realidad. Pareciera que nuestro concepto de realidad es dependiente de que podamos identificar estas cosas en el mundo. Porque si no las logramos identificar de alguna manera en el mundo, él dice que incluso podríamos dudar de la existencia de esta cosa. Presentado el punto del problema jurídico concreto, presentado el punto de nuestras limitaciones conceptuales, me pregunto al final de cada uno de esos apartados, y esto quizás es algo que se podría desarrollar en otro trabajo, ¿en qué medida las concepciones de la norma jurídica dan cuenta, primero, de los problemas reales de los ordenamientos jurídicos, un problema tan importante como la del sacar el material de los derechos, al menos de los Estados miembros contrarios al derecho comunitario, y por otro lado, en qué medida estas teorías de la ontología de las normas cumplen estos requisitos de limitaciones conceptuales, limitaciones en el sentido de hasta aquí llega nuestro conocimiento sobre el mundo.
¿Qué pretendo decir? Y ya comienzo a terminar. Si bien el subtítulo hablaba de propuestas y concilias, la evaluación la realizo con lo que acabo de decir, en qué medida se ajustan o no a los problemas reales y en qué medida se ajustan o no a las limitaciones conceptuales. Evaluación de las teorías planteadas en la primera parte. Luego la conciliación. La conciliación, no concibo la conciliación como el hecho de crear una secta teoría que intente hacer un híbrido entre todas las otras, sino que mi conciliación es en otro sentido. Mi conciliación es decir, si Strawson tiene razón, si estas son nuestras limitaciones humanas al momento de enfrentarnos al mundo, todas las teorías que aún están en pugna, al menos intentan capturar algunas de estas intuiciones presentadas por Strawson. Capturan algunas de estas limitaciones conceptuales que tenemos al momento, o si quieren por nuestra naturaleza humana, al momento de identificar cosas. Y en este sentido es conciliación. Conciliar en el sentido de que si aún siguen en pugna es porque logran capturar algunas de las intuiciones que tenemos en relación con cómo identificar cosas en el mundo. El ejemplo de von Wrigg, puedo ir punto por punto, y su importancia de establecer el vínculo normativo, en qué medida la autoridad se vincula con el destinatario, es similar a la exigencia en la cual establece Strawson para que haya una identificación entre oyente y hablante. Podríamos cambiar oyente por destinatario y hablante por autoridad y más o menos quedaría igual. Y la importancia de von Wrigg, que también es enfatizada por Alchurron y Bullinger, es la importancia del lenguaje, de las formulaciones, necesariamente formulaciones sin uso del lenguaje o en otras palabras, presentar o enfatizar la importancia de los usos del lenguaje para expresar las normas. Es otra de las cosas que están en estas intuiciones. Sobre todo si pensamos en una concepción iliética de las normas, donde las normas son entidades proposicionales. Esto lo dice también Caracciolo en su trabajo, dice: parece admisible una condición para identificar normas en forma semejante a las proposiciones, solo pueden ser expresadas en formas lingüísticas, de manera que esa posibilidad de identificación depende de que puedan ser expresadas o no por algún lenguaje. ¿Qué intuición capturaría la expresiva? Capturaría la impresión de poder vincular o realizar, si se quiere, una identificación mediada de las normas a través de estos actos de enunciación. Pero con los actos, y aquí realizo una pequeña explicación. Si bien los actos, como los eventos, los procesos y los estados, son públicamente observables, no pueden ser identificados directamente. ¿Por qué? Porque tienen el problema, que también fue señalado al señalar la concepción de las normas, el problema de que son públicamente observables, pero no tienen esta persistencia en el tiempo. Y como no tienen esta persistencia en el tiempo, nos costaría construir nuestro entramado conceptual con base en simple actos, porque tienen este efecto momentáneo. Y generalmente para identificarlos dependemos de otras cosas que cumplen los requisitos para sustentar el entramado conceptual o el entramado espaciotemporal, como son los particulares materiales y las personas. La propuesta de enunciados normativos de Guastini, que intenta capturar esta idea de la práctica de que las enunciaciones o las disposiciones tienen múltiples significados, lo que nos permite capturar es, vimos la importancia del lenguaje, pueden haber distintos significados atribuidos a ciertas oraciones, es intentar vincular de manera más estrecha el hecho de textos más significados. Porque los significados por sí mismos no, y los textos por sí mismos tampoco. ¿Por qué? Porque al menos hay una idea también compartida, y que es una idea sustancial al derecho, que gran parte de las relaciones entre normas son relaciones entre entidades. El caso claro, y el caso aquí también me sirve para esto, es el caso de los conflictos normativos. Los conflictos normativos no se dan entre textos, sino que se darían entre algún tipo de entidad. Finalmente, ¿qué capturaría Hernández Marín? Capturaría uno de los límites de nuestro conocimiento. La insistencia empirista de reconducir lo normativo a hechos muestra la otra limitación relacionada con nuestra capacidad para reconocer entidades abstractas como son los significados, ya que si desaparecieran todos los soportes en que constan y se manifiestan los distintos elementos que integran el derecho español, la pregunta es, ¿habría alguna manera de conocer y determinar qué ha desaparecido? Pareciera que nuestro conocimiento de la norma está estrechamente vinculado con el hecho de que sí, efectivamente, hayan ciertos instrumentos en el cual todos estos textos normativos o todas estas formulaciones o normas consten de alguna otra manera. Presentada la medida en la cual cada una de las teorías captura una intuición vinculada con nuestras limitaciones respecto del conocimiento, intento formular mi propuesta. Mi propuesta, como ya se puede intuir, se sustenta en un problema concreto
del ordenamiento jurídico, o si se quiere, la manifestación de un problema concreto. El problema más grande sería el problema de la identificación del derecho, y una manifestación de este problema se presentaría a través de cómo identificamos las normas contrarias al derecho de la Unión. Luego, asumo, junto con asumir el problema, asumo las limitaciones conceptuales presentadas por Strawson e intento responder el problema. Y creo que el problema para responderlo, el problema que nos plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es: hay que al menos tener dos conceptos o dos nociones de derogación. Una de derogación expresa, porque sólo así se da cumplimiento a lo pedido por el Tribunal Europeo, y alguna idea de derogación tácita, porque en el sentido de que solamente una vez podamos identificar cuándo las normas se oponen, podemos luego señalar cuál es la norma que queremos eliminar. Sin la identificación de una oposición, no podemos identificar luego qué queremos sacar del ordenamiento. Y aquí presento nociones sustentadas principalmente en la idea de norma, si se quiere, como enunciado normativo, o creo yo, mi conclusión sería que para construir un entramado conceptual que dé respuesta a los problemas de la práctica jurídica tiene que ser una concepción sustentada bajo la noción de enunciado normativo. Esto es texto más un significado. Ese sería para mí el componente básico. Las razones que doy se vinculan con retomar un poco lo que he dicho. A diferencia de las cláusulas derogatorias generales, las disposiciones derogatorias expresas determinan lo derogado mediante términos perfectamente precisos y determinables. Esa sería una de sus definiciones. Si bien una precisa descripción de lo derogado persigue evitar dificultades al tiempo de su identificación, como se señaló, toda descripción puede aplicarse a más de un particular al cual ella podría responder. Pongo un ejemplo. Si, en el fondo sería, las disposiciones derogatorias describen lo que se va a derogar, el punto es en qué medida esta derogación es satisfactoria, porque puede haber otra cosa que pueda ser subsumible bajo esa descripción. Si en el derecho español se señala, derogues el artículo 1 en materia de fuentes de derecho civil, actualmente, dicha descripción de lo derogado es perfectamente aplicable al derecho civil español, al derecho civil catalán, al derecho civil gallego y al derecho civil balear. Porque en ambas, el artículo 1 habla sobre cuáles son las fuentes del derecho civil. Si bien es distinto el derecho civil catalán, el derecho civil balear y el derecho, pero pueden ser, al menos tal cual como es la descripción, puede ser subsumible en distintos, o distintas cosas pueden ser subsumibles en ella. Y luego el otro punto, o el otro ejemplo, para ver algo adicional. Si el legislador español dispone, derogues el artículo 2.2 del Código Civil sobre la derogación de las leyes, dicha formulación emitida en 1915 realiza una referencia identificadora inexacta. En cambio, en el 2015 esta referencia identificadora es perfecta. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del 74, el artículo 5 era el preocupado por la derogación de las normas. Después de la reforma del 74 es el 2.2. ¿Qué quiero enfatizar con ambos ejemplos? Además de mostrar que el hecho de que las descripciones pueden haber distintas cosas del mundo subsumibles de las descripciones, es el hecho de darle la importancia al contexto de la enunciación. Y el contexto de la enunciación me va a servir para lo que viene luego. ¿Por qué el contexto de la enunciación? Porque logramos capturar o sostener de que tales descripciones son inexactas principalmente por el contexto de la enunciación. ¿Quién lo enuncia? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué lugar? Principalmente. ¿Cuáles son las condiciones de esta enunciación? Entonces, señaladas estas precisiones respecto de la derogación por disposición, me voy a la derogación por oposición, que sería aquello que nos permitiría luego decir qué queremos sacar de nuestro ordenamiento. La identificación, como recordar esta idea, descansa en la posibilidad de tener elementos para identificar un particular encontrado en una ocasión o descrito con respecto a una ocasión como el mismo que es encontrado en otra ocasión, o descrito con respecto a otra ocasión en materia de derogación por oposición sería problemático. Si la idea de reidentificación nos dice que podamos decir que estamos hablando de la misma cosa en distintos momentos, cuando hablamos de derogación por oposición tendríamos un problema. Si creemos que es un texto o si creemos que es un significado. ¿Por qué? Por esta idea de que los significados de las palabras son diacrónicamente cambiantes. Diacrónicamente múltiples y sincrónicamente cambiantes. O al revés, ¿me ayudan? Porque me confundo. El hecho es que en un momento determinado pueden haber distintos sentidos y el hecho es que pasado el tiempo estos sentidos pueden ir variando. Con lo cual, ¿en qué medida
cuando identificamos un texto, decimos que luego estamos, si creemos que el texto es la norma, luego decimos que es la misma norma, y si decimos que es un sentido, luego decimos que es el mismo sentido si también es atribuido a otro texto. Ese sería el gran problema. El problema sería el problema de la reidentificación en este tipo de cuestiones, en cuestiones que están estrictamente vinculadas con entidades, porque la oposición normativa es algo que está entre las entidades. Recuperando la idea que señala el último, del contexto de la enunciación, si quieren, formulo la idea en pocas palabras y ya con esto concluyo. Lo que sostengo yo es que pareciera que el componente básico que deberíamos entender en estos casos es la idea de un enunciado normativo, esto es, una formulación gramaticalmente completa vinculada a un significado. Ahora bien, si los significados son múltiples, ¿qué significado va a ser vinculado a tal texto? Necesariamente depende del contexto de la enunciación. Y solamente en relación con el contexto de la enunciación tendríamos que, por ejemplo, en un momento T1 se dicta un enunciado, este enunciado tiene un significado 1, si se quiere, en un momento 3, ese texto se le atribuye otro significado, es el mismo texto pero tiene significado distinto, quizás por las convenciones jurídicas en un sentido amplio, pero mi punto es, si en un punto intermedio, en un punto 2, se dicta una norma contraria al significado 1. Si en este lapso lo logramos identificar, nadie dudaría de que hay una oposición y que se tiene que eliminar. Pero ¿qué pasa en el momento T3 cuando el significado cambió y ya no es el mismo que se pretende derogar? ¿Diríamos igualmente que lo deroga o que no lo deroga? Yo diría que no. ¿Y por qué digo que no? Porque nuestra capacidad para identificar este tipo de relaciones es una capacidad estrictamente contingente y delimitada a ciertos textos vinculados a ciertos significados en ciertos momentos determinados. Y esta vinculación temporal me permite capturar ideas como que algo así como la derogación tácita no es algo que se dé por el simple hecho de la enunciación, de la formulación o de la autoridad. Y habría que entenderlo más bien como una derogación contextual. En ciertos momentos determinados, si esos textos dan esos significados en oposición, habría derogación. Pero si luego no, creo que sería extraño hablar de que se siguen derogados o no. Y la única manera de explicar esto, a través del paso del tiempo, es sustentando una reconstrucción de las normas a partir de la noción de enunciado normativo. Muchas gracias por su paciencia.